¿Verdad? Cuando se muere Usa en esa intencionalidad de traer el arca hacia el reino. ¿Lo recuerdan? David es el que gestiona y dice, la gente no puede adorar, pero ahora va a poder adorar 24/7, porque la presencia de Dios nos acompaña. David fue el que conquistó muchos reinos. David fue el ejemplo de un corazón conforme al corazón de Dios. David fue un hombre que no solamente cantaba, sino que tocaba un instrumento. David fue uno de los que creó los grandes salmos que hoy cantábamos, o que hoy cantamos y que hoy expresamos, y todas esas palabras poéticas. David fue quien lo logró. Donde a David le quedó grande el mundo fue con su familia. Y es por eso la intencionalidad de esta reflexión, porque muchas veces nosotros solemos ser grandes hacia afuera, pero muy grandes hacia adentro. El lugar donde deberíamos ser nosotros los protectores, nos volvemos en personas que abandonamos nuestro hogar. David, esta historia empieza con una tragedia, porque es una tragedia. Un padre que está al control de un ejército, pero que no está al control de sus hijos. David tenía, el texto lo relata, son casi 6 esposas que tiene David, sin contar las concubinas, pero Amnón era su hijo mayor, Tamar era su hija menor, su hijo Absalón era su tercer hijo de otra esposa. Intencionalmente la escritura no lo relata, pero podemos encontrar la ausencia de un padre en un hogar que calla las injusticias. Tenemos otros elementos. Está Jonadab. ¿Quién es Jonadab? ¿Escucharon? Dice que era el hijo de Simea, que era hermano de ¿quién? Era un primo. Y el primo era el consejero de Amnón, hijo del rey. Entonces, qué difícil muchas veces es poder tener el control sobre la familia. Qué difícil es saber si la familia está siendo de bendición o si está siendo de piedra de tropiezo para nuestros hijos o para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la familia nos enseñaron que está bien, que todo se permite en la familia. Que no hay que rechazar al tío abusador, que no hay que rechazar a la persona que tal vez insultó o blasfemó en contra de nuestra familia. Nos han enseñado que la familia se le acepta todo, y por esa razón encontramos este tipo de crisis que ahora nos permiten despertar y entender que no siempre es así, que a la familia no se le acepta todo, que no siempre es bueno que la familia intervenga en asuntos que son meramente de los padres y de los hijos. Así que Amnón trama en su mente y en su corazón, imagínate, se enamoró de su hermana. Y su primo le dice cómo acostarse con su hermana, su media hermana. Entonces, la primera crisis que nosotros encontramos es que muchas veces el consejo que buscamos nosotros no es en la persona correcta. Pero usted me dirá, bueno, es que mi papá nunca está. O me dirá, es que mi mamá nunca tiene tiempo para escucharme. Y si le digo algo, se enoja. Pero la persona indicada a la cual tú deberías llegar debe ser tu padre o tu madre, porque estás bajo la protección de ellos. Jonadab le ayuda a su primo a gestar. No sé si eso era normal allá, pero eso no puede ser normal en ningún lado. El hecho de poder abusar de alguien, ¿sí?, invalidando lo que ella desea, obligándola a algo que obviamente le dañó la vida. Así que Amnón habla con su papá y escucha esto. O sea, era el hijo del rey. Tenían 1000 siervos, o sea, tenían mucha gente que estaba al servicio de ellos.
Pero él le pide a su papá y dice: no, yo quiero que sea mi hermana la que me sirva. O sea, ¿qué pasaba ahí? ¿No había discernimiento de parte de David? ¿O estaba tan ocupado con las guerras que se le olvidó cuidar a su hija? Y lo digo porque Tamar tenía 15 años. Era una niña. 15 años. Pero luego que se trama toda este andamiaje que hizo para poder ultrajar a su hermana, que tenía 15 años, era una persona que obviamente estaba indefensa, que estaba lejos de poder defenderse, que su ingenuidad no le permitía percibir el peligro. Es que es el tío, se acostó en la cama mi primo, pero bueno, es de la familia. Seguramente con esa intencionalidad sincera, Tamar vino delante de él, hizo lo que él le pidió y luego la ultrajó. Así que encontramos el primer punto de quiebre dentro de las familias, cuando el hogar calla, cuando los padres son ausentes. Dice que Amnón aborreció a su hermano. O sea, de paso la culpa era de ella. ¿Entendemos el contexto? Pasa en las familias. Se vuelve a veces normal. Es que tú tuviste la culpa. ¿Por qué te acostaste ahí si sabías que no tenías que hacer? ¿O por qué andabas con esa ropa? La típica, ¿no? De que a las mujeres las violan porque están provocando a los hombres. Hermanos, no caigamos en ese error. No funciona así. No podemos lastimar o lapidar a una mujer porque fue abusada, porque fue ultrajada y decir que fue su culpa. Cuando estamos comprendiendo este grave error que comete Amnón dentro del reino, dentro del palacio. La Escritura dice que David, cuando escuchó, ¿qué pasó? Se enojó. Ay, papá. Se enojó. Pero el enojo muchas veces no es suficiente cuando tenemos un tipo de agresión de este tamaño. Recuerden que las señoritas que eran vírgenes, y al menos las hijas del rey, siempre andaban con túnicas de colores. Era la forma de reconocer su pureza, de reconocer su condición en la que estaba. Ahora Tamar no podía volver a usar esta túnica de colores. Ya no había necesidad de que la gente le dijera que salió violada, porque la gente ya lo iba a comprender. La gente ya lo iba a entender y la iba a juzgar. Por esa razón, cuando estos conflictos suceden en nuestros hogares, muchas familias no dejaban salir a sus hijas o no dejaban que participen de sus reuniones familiares porque estaba embarazada. ¿Escuchó algún caso? Le pasó. Mantenían a las jovencitas ocultas porque ay, qué vergüenza con el tío que viene de Estados Unidos que te ve así. Vamos a decirle que estás de viaje. Y las escondía. Eso era muy normal en la costa, hermano. No crean que yo les estoy contando esto porque me lo inventé. Yo vengo de un contexto bastante complicado y difícil, donde los abuelos abusan de sus sobrinos, de las niñas, de sus nietas, donde los tíos abusan de sus sobrinas. Eso es normal allá. No es mucha la diferencia. Eso todo el mundo lo sabe. Pero nosotros cometemos el error de hacer como David, que era un padre. David, antes de ser rey, era padre. Y él tenía el deber de cuidar a sus hijos. Él tenía la responsabilidad de poder guiarlos. Luego la historia se va poniendo más difícil porque cuando en un hogar las cosas se callan, se genera una ruptura. ¿No le ha pasado? Que cuando hay una injusticia dentro del hogar, porque el esposo fue violento con la esposa, o porque hubo una infidelidad, o porque uno de los hijos fracasó o cometió un error, ese silencio es el que provoca la ruptura.
Y después ya nadie quiere creer en nada, nadie quiere comprender que somos una familia porque estamos rotos adentro y necesitamos solucionarlo. Tamar, herida, frustrada, corre a los brazos de su hermano, que ese sí era su hermano de sangre, de padre y madre, Absalón. Y entra en la historia Absalón. La Biblia lo describe a Absalón que era perfecto, desde la coronilla hasta sus pies. O sea, Absalón ya no está, pero Dios le ha dejado a este servidor para que ustedes se imaginen más o menos de lo que se refería a la Biblia. Decía que era perfecto desde la coronilla hasta sus pies. Decía que tenía gracia, o sea, Absalón era pinta. La Biblia lo describe así porque antes de hablar del error que ahora comete Absalón, necesita primero ver cómo nuestros hijos a veces crecen dentro de nuestro hogar y son hijos obedientes, son hijos respetuosos, y por un error que cometemos los padres dañamos eso en el corazón de nuestros hijos. Nos ha pasado, hemos visto esos ejemplos, que hemos tenido hijos que son buenos, que son bondadosos, que son respetuosos, y de repente por una injusticia dentro del hogar estos hijos cambiaron. Porque en su corazón algo se quebró, porque en su corazón algo se dañó. Entonces no volvemos a encontrar a ese hijo. ¿Por qué? Porque el silencio siempre traerá más desgracia cuando la injusticia se instala en el corazón de la familia. El verso 15 del capítulo 13 dice, luego, escuche esto, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. No funciona así, hermanos. No es que tú dices que amas y luego lastimas. No tiene lógica. No funciona así. El amor de parejas, el amor de esposos, no da opción, ¿sí? al odio, al aborrecer. No puedes estar en la familia. Es injustificable. Así que cuando entramos a este punto, Absalón en el versículo 20 dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano, versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermano. El enojo de David no fue suficiente. Yo me imagino que Absalón y todos los demás hermanos que escucharon la tragedia estaban esperando que el padre haga algo. Es lo más lógico. Cuando pasa algo dentro de la familia, cuando un hermano te falta el respeto, ¿qué es lo que tú esperas? Que tu papá diga, oye, párate ahí. El respeto ante todo. Es lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque el padre es la autoridad. O sea, tú no puedes solucionar eso. Tú no le puedes obligar a tu hermano que te respete. Lo que sí puedes lograr tu padre es que tu otro hermano entienda que dentro del hogar hay que respetar. Lo puede hacer por la autoridad que tiene. Así que Absalón, voy a ir añadiendo la historia, hermanos, porque si no se me va a ir mucho el tiempo. Absalón pasa, escuchen, no 1, 2 años, 2 años esperando que su papá haga algo por la tragedia que sucedió. Tamar no volvió a ser la misma, no volvió a sonreír. ¿Por qué? Porque todas estas crisis rompen el corazón de una mujer, lastiman y dañan, la marcan para toda la vida, y solamente la misericordia de Dios puede rescatarla. Así que 2 años, imagínate, 2 años de reuniones familiares donde se sentaron y sabían que estaba ahí el conflicto, pero prefirieron callar. No dañarás la cena, no vendrás con tus comentarios incómodos, por favor. A mí me han dicho mucho eso, mi hermano. Digo, entonces no voy. Claro, no me voy a sentar ahí si nos estábamos matando hace una semana. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar? No voy a ir. Y mi esposa está de testigo que yo no he ido a muchas reuniones familiares. Y no por malo,
sino porque necesitamos entender que la familia necesita ser restaurada por el Señor. No podemos hablar de una familia cristiana cuando dentro de la familia cristiana hay este tipo de injusticia. Hermanos, Dios no solamente nos da la salvación para que nosotros la obtengamos como un beneficio personal. No, debemos demostrar que somos salvos. Si no, entonces no sirve de nada. Seremos como los de afuera, que se reúnen, pero que no hay amor. Que sabemos que el hermano le pidió prestado y nunca le devolvió. Y el papá sabe eso y no lo corrige. Y hay hermanos que cargan con deudas económicas y morales con sus familiares y no les importa. Y así como que, es que ese tiene plata, dice, que pague él. Y muchas veces los padres se prestan, oye, prestarle a tu hermano, mira que él no tiene. Tú sí tienes, el Señor te ha dado mucho más a ti. Papá, pero es que él no paga. No, pero hazlo por tu hermano, él te va a pagar. ¿Han escuchado esa historia? Pasado. Y luego estás metido en la central de riesgo por culpa de un hermano. Pero ¿qué sucede? Que cuando esas cosas no se las conversan, no se las habla, nosotros asumimos que está bien. Que está bien que tu hermano insulte a tu papá, que tu hermana insulte a tu mamá. Y no lo hablamos, no lo conversamos. El error grave que cometió David fue el hecho de no manifestar una posición firme como padre. Absalón esperó 2 años esperando que se haga justicia por algo que sí era injusto. Así que a partir de 2 años dijo, listo, mi papá no va a hacer nada, yo voy a tomar la justicia por mis manos. Así que Absalón luego prepara una fiesta, hace que Amnón se emborrache y después que se emborracha, lo mata. Tenemos otro caso de error. Ahora no hablamos de una violación que está ahí, nadie dijo nada. Ahora hablamos de un asesinato. Un hermano mató a su hermano. El reino se está dividiendo porque ahora Absalón huye de la ciudad donde vivía su madre y se refugia allá. Escucha esto, durante 3 años. Ya van 5. Entonces entendemos que el tiempo no cura las heridas. Hermanos, no funciona así. No es que ya se te va a pasar, olvídate de eso. Oh, ¿cuánto vas a recordar otra vez con lo mismo? Hermanos, esas heridas no se van. No se van. El único que tal vez se las puede llevar y que si nosotros obtenemos su perdón es Dios, el único que puede sanar esas heridas que están ahí, latentes en nuestro corazón, pero que nadie nos dijo nada, que nadie nos defendió, que nadie levantó la voz hacia nosotros. Así que Absalón ve que su papá está en una crisis, está perdido en el tiempo, sabe cómo ser rey, pero no sabe cómo ser padre, sabe cómo conquistar reinos, sabe cómo conquistar mujeres. Porque de paso David tuvo muchas mujeres. David sabía hacer todo lo mejor afuera. ¿Has escuchado cuando dicen que somos luz de afuera y tiniebla de la casa? Cuando somos buenos trabajadores, somos buenos amigos, somos buenos panas, pero no somos buenos esposos, no somos buenas esposas. No podemos ser buenos hijos, no entendemos cómo ser buenos padres, pero afuera todo el mundo nos alaba. Pero adentro queda esa necesidad de decir, bueno, sí, yo le di todo a mis hijos, pero muchas veces lo que realmente nuestros hijos necesitaban fue lo que menos nosotros le pudimos dar. Así que, desarrollando este sermón, yo tenía mucha controversia, porque el conflicto comienza cuando Amnón abusa de su hermana Tamar. Todos podríamos creer que fue así, pero si nosotros nos vamos mucho más atrás, lo mismo le pasó a David. ¿Recuerdan cuando llegó Samuel y le dice a Isaí, ¿cuántos hijos tienes? Estos de aquí. Y dice, no, pero es que el Señor me dice que estos no son el que va a ser ungido. ¿Tendrías algún otro hijo? Isaí,
la historia lo dice, niega a David. No sé si porque no tenía la misma condición de sus otros hijos que eran guerreros, o no se veían bien, o no le caía bien, porque hay padres que aman a un hijo más que a otro, y ese es un pecado que cometemos como padres. Entonces David recibió el rechazo porque dijeron, no sea así, tenemos uno que hace la limpieza, está por allá en un establo. Bueno, tráelo, porque dice el Señor que no mira la apariencia, el Señor mira el corazón. Ya David había experimentado una crisis en su hogar, donde era el que hacía los mandados, no era el hijo al que le guardaban el muslo. Y no se comerán esa presa porque verá que es de Carlitos. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado? Esas cosas parecen inofensivas, pero destruyen el corazón de la persona. Lastiman. Seguramente David creció con estas heridas que no le permitieron a él ahora desarrollar. ¿Por qué? Porque entendió que así era. Le enseñaron que estaba bien si lo menospreciaban, que al final eran sus hermanos, no importaba. Dios ahora lo rescata de ahí, lo hace rey, lo pone sobre todo, pero siguió sin arreglar lo que en el corazón estaba dañado. Hermanos, no podemos ser padres, ni madres, ni hijos responsables si antes nosotros no sanamos y no solucionamos las crisis internas. Sincerarse, llegar al papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Me hirió lo que dijiste. No siento que sea justo, pero quiero que sepas que no está bien que lo digas porque lastima el corazón del padre. Lastima, perdón, el corazón del hijo. El hijo es muy sensible. ¿Por qué? Porque el hijo tiene acá al papá. No importa lo que sea, el hijo siempre lo verá acá al papá y a la mamá, siempre. Como ejemplo, porque lo ama, porque son su ejemplo a seguir. Pero cuando estas cosas se instalan en el hogar, entonces rompes el corazón del hijo, rompes el corazón de la hija, y luego las hijas no pueden ser felices. Hay mujeres que tienen miedo de casarse porque dicen, no, pues imagínate todo lo que mi mamá me cuenta de mi papá. Escucha esto. Yo no te estoy diciendo que no hayas sufrido, pero el corazón de tu hijo no es el lugar para descargar tu frustración. Es que ustedes no saben. Ustedes no saben qué pasa aquí. Yo soy el que lo aguanto. Cuando tú le dices eso a tu hijo, oye, a tu hijo se le rompe algo adentro. Porque él no ve. Yo, por ejemplo, jamás vi violento a mi papá. No, nunca. Y mi mamá me contaba unas historias y decía, no, tú te estás inventando. Porque claro, yo nunca lo conocí a mi papá en su violencia. Nunca. Hasta una noche que él llegó muy tomado, y esa fue la primera vez que yo lo vi a mi papá furioso. Claro, cuando él me ve, él trató como que, no pasa nada, mi hijo me dijo así, no pasa nada, tranquilo. Pero yo sabía que sí pasaba, sí estaba pasando. Entonces le dije, papá, ¿por qué haces eso? ¿Por qué lo haces? Yo no lo entendía, tendría 9 años, pero estaba tan aterrorizado de los gritos que yo dije, ¿qué está sucediendo? Así que cuando empecé a hacer este sermón dije, yo necesito que la iglesia conozca la importancia que hay, primero, en sanar los corazones. Segundo, confrontar. Cuando tú confrontas, lo haces ya desde la sanidad. No lo hagas desde el dolor, porque va a ser otro desastre más. ¿Se ha dado cuenta que usted trata de solucionar un problema mientras no sanó? Y eso se vuelve otro problema. Porque como no lo sanaste, esa herida te sale, y te sale la que viene, la que viene, la que viene, y nunca se pudo solucionar. Así que Dios hoy quiere enviarnos una enseñanza central. Esta historia es una historia grave. Hermanos, una violación dentro del hogar es gravísimo. Que yo no me entere porque yo lo denuncio. En serio. Fuimos una vez a la caravana médica de Esmeralda y uno de los psicólogos conoció de esto, que un hermano estaba violando a su hermana, o sea, la seguía violando. Y yo le dije, brother, ¿estás seguro? O sea,
tú en lo que tú hablaste con él, no, me dice, sí, está comprobado. Esa fin de semana me invitaron a predicar a la iglesia y yo lo dije en el culto. Hay una familia aquí que permite que su hermano viole a su, y su papá saben. Lo dije así. Y luego se lo dije al pastor y le dije, si tú no haces nada, nosotros vamos a poner la denuncia. No, es que no es así. ¿Cómo que no? La niña tenía marcas en su brazo porque decía que a la frustración que tenía se laceraba. Nos enteramos ahora poco que su hermano murió. ¿Sabe lo que dijo la mamá? Que era culpa de ella. Porque una vez cuando él la terminó de violar, porque la violaba constantemente, ella lo maldijo y dijo, ojalá y te mueras. Así que cuando el hermano salió al trabajo, se chocó, se accidentó y se murió. Entonces, ¿qué dijo la familia? Es tu culpa. Hermanos, es importante que usted a través del Espíritu Santo pueda comprender lo grave de lo que se está tratando ahora. Cuando tú escuchas o cuando tú permites que pasen este tipo de cosas dentro del hogar, tú estás callando no solamente tu voz, sino que estás dejando que el enemigo gane y mine el terreno de tu hogar que debió haber sido protegido por ti, por el Espíritu Santo, por Cristo. Porque se supone que nuestro hogar representa a Cristo. No somos cristianos aquí, somos cristianos también allá, en la casa. Yo le digo a mi esposa, yo no quiero que la gente no me escuche gritar, no porque quiero aparentar estar bien contigo. Es que somos cristianos. Se supone que lo manejamos distinto. Se supone que Dios está en nosotros y nos permite amarnos. No porque no nos escuchen. No, me da igual en realidad, hermano, si me escuchan un día discutiendo con mi esposa. Lo que yo quiero es que la gente cuando me vea diga, claro, por eso pueden llevarse bien, porque Cristo está en ustedes. ¿Por qué las familias pueden ser sanas? Porque Cristo está en ustedes. No venimos solo a decir que somos una familia cristiana, debemos expresar que somos una familia cristiana. La gente debe conocernos por eso, porque pasamos crisis, pasamos calamidades, pero Cristo nos sostiene y nos levanta, porque Cristo nos restaura, porque intencionalmente buscamos que Cristo cambie nuestro caminar, que cambie nuestra dirección. Así que Absalón 3 años planifica. Escucha lo que te voy a decir. Dice que Absalón viene y aparece otro familiar, Joab. Joab era uno de los generales de David, uno de los más grandes. Y Joab le dice, mira, la gente está hablando mal de ti. En las últimas votaciones parece que vas a perder porque ¿cómo es eso que tienes un hijo que está sublevado? Está en contra del rey. Así que mira, hagamos un manejo político, déjale entrar a la ciudad para que la gente vea que ya se están arreglando las cosas. Ahora entiende por qué si usted está en un hogar destruido no puede liderar. ¿Entiende por qué? Porque ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Ahora entiende por qué no lo llaman o no lo ponen en un lugar. No es porque no los queramos, sino porque usted necesita entender, no figurar, necesita representar lo que usted mismo está diciendo. Y lo que me da a mí la facultad para poder decirlo es porque nosotros intentamos, hermano, en nuestro hogar, dejar que Dios sea el que nos guíe. Y cuando estamos en un conflicto, mira, ¿sabes qué? Tomémonos nuestro tiempo. Mi esposa ora, yo oro por mi lado, y luego cuando se nos fue el espíritu, se nos salió el demonio, otra vez venimos y... No, es que, ¿sabes por qué lo digo así? Porque a veces lo suavizamos, hermano. Y por eso luego viene la violencia dentro del hogar, porque suavizamos. Yo me enojo, y yo me enojo mucho, y mi esposa sabe. Pero cuando yo veo que se me está yendo la rienda, yo le digo, Señor, ayúdame.
¿Vieron ese señor que caminó como 4 kilómetros porque se enojó con su esposa? Bueno, yo ahora estoy tratando de salir a caminar. Camino hasta la ciudad de diciembre, hermano, y me regreso. Pero es que eso es intencionalidad. No me voy a hacer el loco, no voy a dejar que el enemigo me use. Yo le dije a mi esposa últimamente, le dije, mira, no dejes que el enemigo te use porque me estás provocando. Y si tú me provocas, se me va a salir lo negro. Entonces no permitas, yo no lo voy a hacer. Y mi esposa está de testigo que yo ya no le digo nada. Yo antes, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Metiéndole leña al fuego. Ahora yo ya no hago eso. ¿Por qué? Porque ya el Señor vino a mi corazón y me dijo, estás mal. Entonces ahora yo callo porque entiendo que tiene sus razones también. No es que el otro se enoja por loco. La gente que dice, no es que es loco, se enoja solito. No funciona así. Entonces, se me está yendo el tiempo. Absalón regresa, escucha esto, a la puerta, ¿sí?, del palacio donde venía la gente a quejarse. ¿Sabes lo que hacía Absalón? Les escuchaba al pueblo. El pueblo venía, no, que los impuestos están muy altos. Listo, si yo fuese juez, yo haría algo por tu causa. Dice la escritura que Absalón se ganó el corazón, escucha, de los jóvenes rebeldes. Escucha esto, Absalón se ganó el corazón de los jóvenes rebeldes. ¿Tú sabes quién se está ganando el corazón de tu hijo? Que no te habla, que no quiere saber nada de ti, que pasa fuera de la casa, que espera hasta que tú te vayas para poder regresar. ¿Sabes quién? Ahora no es como antes, ¿no? Que tú por ahí sabías cuál era la mala influencia de tu hijo. Ahora la mala influencia es digital. La mala influencia de nuestros hijos es digital, hermanos. Hay comunidades enteras dentro de estos juegos donde se organizan, donde comentan, donde dicen, y esa es la influencia que tiene hoy tu hijo. Tú no lo percibes porque no estás en esa onda, pero ellos sí. Tú dices, pero es que mi hijo nunca sale. ¿Cómo hizo tal cosa? Bueno, la influencia digital que tiene. Así que para cortarles la historia, Absalón regresa, quiere desestabilizar el reino de su papá, o sea, lo quiere botar, porque sabe que su papá ya no sirve o no sé, lo desestimó por algo que David cometió. Así que esta falta de intervención temprana de David, supo del pecado de Amnón, pero no ejerció una respuesta adecuada, se distanció emocionalmente, no hizo nada por Tamar. Yo digo, era el rey. Pero no se escucha, no hay un versículo que diga que luego David le envió rosas o buscó terapia para su hija. No. Entendió Tamar que era su culpa y lapidó su existencia. Así que la Biblia nos enseña que los padres tienen una responsabilidad integral sobre la vida de sus hijos. Escucha, hermano, no es que usted solo provee, su actuar es responsabilidad de lo que luego sus hijos van a hacer. Escucha esto, porque la gente por ahí anda diciendo, no, es que yo ya les doy de todo y aún así son malos hijos. No, los malos hijos no crecen así. Los malos hijos crecen por el comportamiento del padre, por el daño que genera el hogar. De ahí salen los malos hijos. Esos hijos que nunca los apoyaron. Padres que se endeudaron para apoyar a otros hijos, pero al otro no. Todas esas cosas, hermanos, marcan el corazón del hijo. Así que David no tuvo un fundamento bíblico para instruir a sus hijos, pero el Señor nos dice que instruyamos al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. No dice que no nos debemos enojar, dice el Señor que debemos corregir con amor. Hebreos 12, el versículo 6 dice, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, estar presentes. Los hijos aprenden tanto por el ejemplo como por las palabras. Restaurar las relaciones, la reconciliación debe ser sincera y completa. El caso de David nos advierte que el éxito público no recompensa el éxito privado. Hermanos, usted mañana puede ser un buen ingeniero, un buen abogado, un buen empresario,
pero ese éxito jamás justificará la crisis como padre. Nunca la reemplazará, nunca será diferente. El Señor necesita estar en nuestros corazones para que nos permita entender que antes de ser profesionales somos antes padres. La aplicación para hoy, que los problemas familiares no deben ignorarse. Cuando el pecado, la violencia, el abuso o la rebeldía aparecen en el hogar, el silencio no es neutral. La omisión no puede alimentar el resentimiento y la destrucción futura. La reconciliación debe ser genuina, hermanos. No basta con hacer como si nada pasó, porque las heridas familiares necesitan verdad, arrepentimiento y perdón. Y con esto quiero ir terminando. La historia lo dice en el capítulo 18, verso 33, cuando muere Absalón. David le pide a Joab que cuando vean a su hijo que se rebeló y que está en contra del reino, no lo toquen, que no lo maten. Pero Joab dijo: no, este man es un rebelde, este necesita machete, porque si no, no cambia. Porque ese es otro pensamiento de nosotros, ¿no? Pensamos que con más violencia la persona va a cambiar. No, hermanos, se vuelve peor. Así que dice la Escritura que Absalón huye, porque murieron 20.000 personas. Escucha esto: 20.000 personas por un pecado que no se corrigió a tiempo. ¿Era justo? No, era injusto, porque no tenían que ir a morir 20.000 personas. Cuando Joab ve a Absalón, lo mata, y luego viene el etíope que le trae el mensaje a David y le dice, bueno, David decía: hay buenas nuevas, porque viene corriendo solo. Estaba feliz de que su hijo, bueno, haya recapacitado, pero resulta que luego ve a otro y le dice el atalaya, la persona que está arriba mirando quién se acerca al palacio, dice: no, pero hay otro mensajero. Y David sigue teniendo la necesidad de decir: deben ser buenas noticias porque vienen solos. Pero cuando llega el uno, le dice: Joab mató a Absalón. Dice la Escritura literal que David sale del palacio sin zapatos y se fue rumbo a un monte, solo. Y dice que la gente que iba detrás iba llorando con él. Y la expresión de David dijo: hijo mío, ¿quién me hubiese matado a mí y no a ti? En ese momento David quiso solucionar algo que pudo haber evitado antes. ¿Ha pasado o no? ¿Cuántas veces nosotros pudimos hacer algo por nuestros hijos y que dijimos: que espere un rato? Y cuando pasa la tragedia, entonces ahí manifestamos este tipo de emociones en las cuales nosotros decimos: ¿por qué no me pasó a mí en vez de a ti? ¿Por qué no estuviste presente? ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué preferiste callar?